Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Heidi Maritza Blas Zapata y me complace presentar mi tesis de doctorado en educación. Mi línea de investigación se centra en los procesos de enseñanza-aprendizaje y el título de mi tesis es Actitud docente en la evaluación formativa en preescolar, a través de la cual busco aportar herramientas y conocimiento a presentes y futuros docentes e investigadores, así como académicos en el ámbito de la educación. Este documento está organizado en 4 capítulos. El capítulo 1 es la fundamentación de este trabajo de investigación, en el que se presenta el planteamiento del problema, donde se trata la actitud, que puede ser entendida como la forma de actuar, así como el comportamiento que se demuestra o emplea. En el caso de la actitud de los docentes para realizar la evaluación, que es el caso que nos ocupa. En este sentido, se puede decir que su forma de ser o el comportamiento al actuar también puede considerarse como cierta forma de motivación social. Así que el presente o la presente investigación se refiere al análisis y descripción de la actitud o las actitudes hacia la evaluación formativa de los docentes del nivel preescolar. La característica principal de las actitudes es que son disposiciones mentales que se caracterizan por ser dinámicas y se componen de 3 elementos, el cognitivo, el afectivo y el conductual, que se representan en síntesis como los conocimientos que se tienen sobre la evaluación formativa, como las emociones que se sienten cuando se desarrolla este proceso y la conducta que se adopta al realizarla. La investigación de esta problemática social se realizó por el interés de conocer cómo es la actitud de los docentes de preescolar hacia este tipo de evaluación y de manera particular examinar cómo se manifiestan los componentes de la actitud. Ya comentamos que son el componente cognitivo, el afectivo y el conductual, en los diferentes procesos que involucra esta actividad que es la evaluación. El interés académico en examinar la actitud docente hacia la evaluación formativa en el ámbito preescolar de los jardines de niños de mi zona rural a la que pertenece el jardín en el que me desenvuelvo, se centró en el conocer los aspectos positivos y negativos de las actitudes sustentada en información estadística, para con ello contribuir a los ajustes administrativos y laborales necesarios para mejorar la actitud docente en los diversos procesos de evaluación formativa. En el ámbito profesional, el interés se concentró en conocer cómo se manifiestan los componentes de la actitud. En el contexto social y laboral, a fin de conocer qué aspectos positivos pueden reforzarse y cuáles aspectos negativos pueden restringirse en correspondencia con las condiciones personales de cada docente y el estado real de cada centro escolar. De esto nace la pregunta: ¿cuál es la actitud de los docentes de preescolar respecto al proceso de la evaluación formativa en los 3 grados de preescolar en el ciclo escolar 2024-2025? Y es por ello que el objetivo general de la investigación, de manera detallada, fue analizar y describir la actitud hacia la evaluación formativa de los docentes de preescolar, de los jardines de niños de la zona 17 rural, del sector 06 transferido, con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el ciclo 2024-2025. El éxito de que los docentes realicen una verdadera evaluación formativa dependerá de la actitud que manifiesten al realizarla en su práctica docente, por lo que para este estudio se definieron los siguientes objetivos específicos. Son 3. 1. Indagar acerca del componente afectivo como parte del aspecto emocional de los docentes para registrar cómo incide en la evaluación formativa. 2. Explorar el aspecto cognitivo de la actitud de los docentes, esto es, los conocimientos y experiencias que poseen para realizar el proceso de evaluación formativa. Y 3. Estudiar el apartado conductual para saber cómo asumen los diversos procesos de la evaluación formativa los docentes de preescolar. En el capítulo 2 se presenta el marco teórico que está conformado por 8 ejes. El primer eje trata el concepto de actitud. El segundo, los componentes de la actitud, el cognitivo, el afectivo y el conductual. El tercer eje es el cambio de la actitud. Los principales autores, como se pueden ver en esta presentación, que destacan en estos temas son de Anderas y Pinto, que definen la actitud, Bermúdez y Navarrete, Flores, Morales, Martínez y Bandura. El cuarto eje, la evaluación educativa. El quinto eje trata la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.
El sexto trata la evaluación diagnóstica, la sumativa y la formativa. El sexto eje, la evaluación formativa, y los principales exponentes, como podemos ver, en estos temas sobre evaluación son Conde, Martínez, Yaniceto, Fernández, Briceño, Díaz Barriga, Silvia Schmelkes y Tobón, entre otros. Por último, el octavo eje habla sobre la educación preescolar con exponentes como Pérez, Pedrosa, Ruiz y López, Rivera y Guerra, Flores, Garzón. El marco metodológico se encuentra en el capítulo 3. El paradigma elegido para esta investigación es el cuantitativo, pues se considera el más adecuado para abordar la pregunta de investigación planteada. La presente investigación tiene un enfoque descriptivo, ya que busca especificar las características de la actitud docente hacia la evaluación formativa en preescolar, en sus componentes afectivo, cognitivo y conductual. La población implicada en este estudio está conformada por 36 docentes frente al grupo, de 9 jardines de niños de la zona 17 rural del sector 06 transferido con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, en el ciclo escolar 2024-2025. Los sujetos seleccionados tienen características comunes, como estar frente al grupo y atender a niños que asisten en los 3 grados de preescolar. Aquí se aplicó la muestra de tipo no probabilística, dado que la elección de los elementos depende de las causas relacionadas con las características de la investigación y al ser un estudio descriptivo es la que más se acopla a los objetivos de la misma. La muestra se constituyó por 20 docentes de preescolar de la población total de los 36 docentes, ya que los restantes 16 conformaron el grupo con el que se piloteó el instrumento. Considerando las características sobre el desarrollo de esta investigación, el desarrollo y comportamiento de los grupos seleccionados, se hace referencia al muestreo por conveniencia como tipo de muestreo no probabilístico. Es decir, la muestra se eligió debido a las facilidades que presentó para este estudio. Para esta investigación, el instrumento que se aplica para determinar la actitud de los docentes de preescolar hacia la evaluación formativa es un cuestionario estructurado en 2 partes. Uno que indica sobre los aspectos generales o indaga sobre los aspectos generales de los docentes, tales como edad, sexo, años de experiencia como docentes, preparación profesional, situación laboral, el lugar de residencia, el jardín de niños en el que labora, entre otros. La segunda parte cuenta con 30 ítems que examinan los 3 componentes de la actitud, esto es, el aspecto cognitivo, el aspecto afectivo y el aspecto conductual, construido con una escala Likert de 5 respuestas por ítem. Para el análisis de los resultados se utilizan herramientas de estadística descriptiva y se diseñan tablas y figuras. Entre los programas de apoyo para el análisis figura el programa de Microsoft Excel diseñado para editar hojas de cálculo y el paquete estadístico IBM SPSS. El programa Microsoft Excel se utilizó para concentrar en tablas de doble entrada los datos acopiados por medio de los cuestionarios, capturados de manera vertical los números de ítems de acuerdo a cada componente cognitivo, afectivo y conductual. En forma horizontal se describen las puntuaciones por cada o para cada sujeto entrevistado. Asimismo, se realizan las tablas o figuras requeridas para ilustrar gráficamente los resultados obtenidos de las preguntas generales que conforman la primera parte del instrumento. El análisis y la discusión de los resultados es el aspecto más importante en toda investigación. Y es en el capítulo 4 donde, de acuerdo con la estructura del instrumento de investigación, se presentan los mismos. Al respecto, cabe hacer las siguientes aclaraciones. Todos los análisis por ítem se presentan en forma porcentual y de acuerdo a las categorías aplicadas. Estas son muy de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y muy en desacuerdo, con la observación de que se eliminaban aquellas categorías que no representaban valor alguno. Lo mismo se realizó en los concentrados por cada componente
y cuya figura se intercaló al final de los 10 ítems de cada componente, recordando que son el cognitivo, el afectivo y el conductual. Aquí se presentan los concentrados finales por cada componente, en los cuales se agrupan los porcentajes. Como se ha visto en el marco teórico de esta investigación, el componente cognitivo de la actitud es el conjunto de pensamientos, creencias, ideas y percepciones que un docente tiene sobre sí mismo, su entorno y las situaciones en las que se encuentra. Estos pensamientos y creencias influyen en las actitudes de las personas. Al respecto, los resultados registraron que el 91% de los docentes estuvo de acuerdo, 8% manifestó que estaba indeciso y 1% expresó su desacuerdo. Asimismo, como se expuso en el marco teórico de este estudio, el componente afectivo de la actitud es la expresión de sentimientos, emociones hacia un objeto, persona o situación relacionado con la evaluación formativa. Al examinar los resultados, se observa que 70% de los docentes manifestó su acuerdo general en el componente afectivo, el 22% su desacuerdo y el 8% estuvo indeciso. En el componente o en concordancia con el marco teórico de esta investigación, el componente conductual de la actitud es la forma en que una persona actúa o se comporta ante una situación, persona, objeto o problema relacionado con el proceso de evaluación formativa. Es la tendencia a reaccionar de una manera determinada. Este comportamiento ante la evaluación formativa registró un acuerdo total del 82%, un desacuerdo de 11% y una indecisión del 7%. En el análisis comparativo de todos los componentes de estos tres, se realizó la sumatoria de las puntuaciones obtenidas de todos los ítems, no los porcentajes, respetando y agrupando las categorías en muy de acuerdo y de acuerdo, en uno solo. Acuerdo, así como las puntuaciones de en desacuerdo y muy en desacuerdo, dejando solo la categoría indeciso como mencioné anteriormente. Esto con el propósito de visualizar mejor cada componente y registrar sus afinidades y diferencias. De acuerdo con la figura, al agrupar el total de las puntuaciones con las siguientes letras A, que quiere decir acuerdo, D, desacuerdo e I de indeciso, se observa que el componente cognitivo fue el mejor evaluado, en contraste con el afectivo, que fue el peor calificado, dadas las puntuaciones de desacuerdo registradas. Por otra parte, se denota la necesidad de intervención en todos los componentes, pero con énfasis en el aspecto afectivo y el conductual de los docentes hacia la evaluación formativa. La actitud docente hacia la evaluación formativa es muy importante. La figura que podemos ver en la presentación ilustra la agrupación total de los porcentajes agrupados, donde A, desacuerdo, D, desacuerdo e I, indeciso, con el propósito de visualizar de manera general la actitud docente hacia la evaluación formativa, con resultados de acuerdo del 81%, 16% en desacuerdo y 3% indeciso. Se puede decir que la actitud docente es importante en la evaluación formativa porque influye en la forma en que los estudiantes aprenden. Sin embargo, el 16% de desacuerdo, aunado al 3%, que en total arroja un 19%, denota áreas de oportunidad para mejorar la actitud del docente hacia la evaluación formativa y con ello afianzar el proceso de enseñanza-aprendizaje. De los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones, que refieren a la evaluación formativa, así como a los tres componentes de la actitud examinados, el cognitivo, el afectivo y el conductual. Y se presentan en sus dos facetas, la positiva y la negativa respectivamente. La evaluación es uno de los elementos fundamentales del sistema educativo y en su piedra angular. No se puede comprender la enseñanza sin tenerla en cuenta, porque condiciona todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por ello, evaluar desde el enfoque formativo permite reflexionar críticamente acerca de la práctica docente, así como la forma en cómo aprenden los alumnos, es decir, qué hace posible
o que hace posible realizar los ajustes necesarios a la propuesta de enseñanza con el fin de brindar orientaciones para fortalecer el logro educativo y, sobre todo, atender de manera oportuna a quienes necesitan apoyo. En el proceso de la evaluación formativa en las aulas de preescolar es importante la actitud positiva del docente en función de construir una cultura de la evaluación desde donde se promueve la auto y coevaluación en los diferentes ámbitos de la interacción intra e interpersonal. Todo ello como sustento de generar ambientes de aprendizaje que condicionan el logro del perfil de egreso establecido en el currículo en este año de nuestra Escuela Nueva Mexicana. De los 3 componentes de la actitud analizados en el presente estudio, el componente cognitivo destaca aspectos positivos ante la evaluación formativa, ya que los docentes utilizan instrumentos para recolectar evidencias, crean oportunidades de aprendizaje que conducen el logro de estos aprendizajes esperados, ellos apoyado por una disposición para afrontar los cambios y la innovación para realizar en los procesos educativos relacionados con la evaluación formativa. Sin embargo, este componente cognitivo se halla mediatizado por algunos aspectos negativos, ya que no siempre conocen y operan los ejes metodológicos de la evaluación formativa y porque no siempre disponen de suficientes materiales y recursos para implementar adecuadamente la evaluación formativa y, sobre todo, el tiempo. La pregunta de investigación relacionada con este componente fue la siguiente. ¿Es el aspecto cognitivo de la actitud de los docentes, esto es, los conocimientos y las experiencias que poseen, el más relevante en la evaluación formativa de preescolar? La respuesta a esta interrogante es que de todos los componentes examinados, el componente cognitivo fue el mejor evaluado de los 3, lo cual denota que los docentes cuentan con la formación profesional para realizarla con eficacia. Al hablar del componente afectivo, cabe destacar de manera positiva que los docentes durante la evaluación formativa no se dejan influenciar por la forma de expresarse, ni por el vestuario, ni por la religión del alumno. No consideran las afinidades políticas o ideológicas de los padres, por ejemplo. Propician un ambiente agradable para los alumnos y evitan que aquellos alumnos con bajos resultados o poca expresión sean sometidos a burlas por parte de otros compañeros. De otra parte, en la afectividad docente ante la evaluación formativa subyacen algunos aspectos negativos, como considerar que las niñas están más predispuestas que los niños para una mejor evaluación, al hecho de que consideran que los padres de familia son los responsables de que los alumnos fracasen en una evaluación formativa, y a sopesar que la presión para cumplir con los lineamientos de la evaluación formativa afectan negativamente su bienestar emocional. Con relación a este componente, la pregunta de investigación declaró: ¿cómo incide el componente afectivo como parte del aspecto emocional de los docentes en la evaluación formativa de preescolar? La respuesta a este interrogante es que la afectividad docente incide positivamente en la evaluación formativa, con todo y ser el componente con más dispersión en las valoraciones de desacuerdo e indecisión, dio un buen resultado. En el aspecto conductual de la actitud, sobresalen prácticas adecuadas entre las que se destacan mantener con los alumnos una buena relación afectuosa, excelente comunicación y la aplicación cuidadosa de normas escolares para la sana convivencia, al hecho de que al realizar la evaluación formativa procuran que desaparezca la inseguridad, el miedo a hacer el ridículo, sobre todo por parte de los alumnos, a expresar lo que están pensando, a valorar en alto grado el trabajo colaborativo entre el colegiado docente y a tener la humildad cuando se manifieste alguna equivocación o error aparente a recibir la orientación correspondiente. A pesar de lo anterior, algunas prácticas docentes afectan la evaluación formativa, principalmente al considerar que con un mayor orden y disciplina se tendría una buena evaluación, a negar que el afecto, el aprecio y el cariño hacia los alumnos mejoren ese proceso. Y finalmente, al considerar que hay que dejar a los alumnos que operen por su cuenta, sin tanta atención para lograr buenos resultados en la evaluación formativa. Al respecto de este componente, la pregunta de investigación fue la siguiente: ¿es la conducta que asumen los docentes en los diversos procesos de la evaluación formativa el aspecto más importante de la actitud en el proceso de la evaluación en preescolar? La respuesta fue negativa,
con lo cual no se minimiza el papel activo que el aspecto práctico de la actitud ocupa en el proceso de la evaluación formativa. Finalmente, se presenta la respuesta a la pregunta general de la investigación, que a la letra dice: ¿cuál es la actitud de los docentes de preescolar de la zona 17 rural, sector 06 transferido, con sede en el municipio de Mérida, del estado de Yucatán, respecto al proceso de la investigación formativa en los 3 grados de preescolar en el ciclo escolar 2024-2025? Ante lo cual se obtuvo la siguiente conclusión. La actitud de los docentes de preescolar investigados es positiva en la gran mayoría de los docentes, aunque un grupo minoritario expresa indecisión y desacuerdo en algunos de los diversos procesos de la evaluación formativa. Con esta conclusión general del estudio, se considera haber cumplido con el objetivo de esta investigación. Al personal docente se recomienda asumir la responsabilidad de realizar la evaluación con enfoque formativo para impulsar estrategias que fortalezcan las competencias en la formación integral del preescolar. Adquirir los conocimientos suficientes sobre la evaluación formativa y aplicar los procedimientos de manera activa en los momentos del proceso que se requieran de estrategias evaluativas para fortalecer las competencias en los alumnos. Es pertinente que los docentes de todos los grados asuman actitudes positivas que fortalezcan la aplicación de estrategias didácticas, que dinamicen y garanticen la evaluación formativa para tender hacia una mejor calidad de la educación y así transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje. A los investigadores interesados en el ámbito educativo, se recomienda realizar estudios cualitativos, cuantitativos y mixtos sobre las estrategias que favorecen la actitud positiva docente hacia la evaluación formativa en el nivel preescolar, así como de las variables que se involucran en los componentes de la actitud cognitivo, afectivo y conductual. Y con esto finaliza esta defensa de tesis, agradeciendo de antemano su atención y apoyo obtenido a lo largo de todos los seminarios de investigación, así como los conocimientos compartidos con una servidora. Saludos y muchas bendiciones.